Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quiero recordarles que hay ahí una hoja de inscripción para que los que quieran apuntarse a la visita guiada del cementerio inglés, que ahí tienen para inscribirse. Que no se les olvide que ahí está. Y también tienen hoja de inscripción para el congreso, para el cuarto congreso de historia de Linares. ¿Estamos? Entonces eso es lo que quería decir. Entonces yo ya comienzo con mi presentación de mi querido amigo Antonio. Señora Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Señores y señoras concejales, señora directora del CEL, señor director del cuarto Congreso de Historia de Linares, amigo Lorenzo, compañeros de junta directiva y consejo académico del CEL, señoras y señores, querido Antonio, es para mí un gran honor y una enorme alegría el poder presentar hoy a un buen amigo, compañero de estudio y de deporte, como si los dos deportistas. Aquí está Antonio de Largo, Sí, muy deportista. Antonio y yo nos conocemos desde que teníamos unos 13 años. Comenzamos juntos los estudios de bachiller, primero en el Instituto Duarte, que se encontraba entonces en la calle Pontón, actual edificio donde se encuentran los juzgados. Luego inauguramos el nuevo instituto en 1965, donde completamos el bachiller elemental y el superior con sus correspondientes reválidas, que se llama la historia. Y llegamos hasta el curso de orientación universitaria, el famoso COU. Además, hemos sido compañeros en diversos equipos de fútbol, desde los infantiles, juveniles y juniors. La afición al fútbol la seguimos manteniendo actualmente, y desde pequeñitos, lo comentábamos antes, aquí, seguimos siendo de los mismos equipos. Él del Atlético de Madrid y yo del Real Betis Balompié. Dos equipos sufridores, pero que también dan mucha alegría. Es decir, como la vida misma. Mucho sufrimiento y mucha alegría. Recuerdo aquellos años entrañables que hacíamos unos partidos en el campo de tierra que había, una explanada que había donde ahora está el centro sanitario de San José. Enfrente había una explanada muy grande que era además de tierra muy fina. Y allí jugábamos en los recreos, pues en los partidillos de media hora que hacíamos allí. Entonces, precisamente, jugábamos con una pelota que era de la marca Gorila, ¿no? Creo que no teníamos para balón. Teníamos para balón. Entonces, durante los recreos, allí jugábamos al fútbol en los recreos y jugábamos con los compañeros de la misma clase o de otra clase. Sí, allí hacíamos nuestros partidillos. Media hora de recreo. Luego también recuerdo que participamos en el primer trofeo alcalde de fútbol sala, que se creó en Linares en 1983, siendo alcalde de Linares Julián Jiménez Serrano. También hemos sido compañeros en el Colegio Provincial de Jueces de Atletismo, que por cierto se fundó aquí en Linares y que posteriormente se llevó a Jaén. Como otras tantas cosas que deberían haber permanecido en nuestra ciudad, no diré cuáles, pues aquí fue donde se crearon. Aquí se crearon, pero luego se fueron a hacer. En fin, que Antonio es de los pocos amigos que yo conservo de aquella época estudiantil, pues muchos se fueron de Linares a otras ciudades y aquí quedamos ya poquitos. Antonio Moreno Rivilla nació en Linares, concretamente en la calle Zabala. En esta ciudad ha desarrollado su vida, trabajando casi 40 años en el excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Tras su paso en el bachillerato por el Instituto Duarte, que era el único que existía entonces aquí en Linares, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y lo hizo siendo la segunda promoción
desde que se había implantado la sección de geografía dentro de la división de geografía histórica. Su interés por la investigación de las cuestiones urbanísticas de nuestra ciudad se plasmó en 1986 en una memoria de licenciatura que bajo el título Evolución del espacio urbano de Linares 1820-1923 presentó en la universidad anteriormente referida, en la que realizó también los cursos del doctorado. En el tema laboral comenzó participando como geógrafo en la elaboración de la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Linares, dirigido entre 1981 y 1983 por el equipo MEDI, y trabajó para el Instituto Nacional de Estadística coordinando trabajos del Censo de Población y Vivienda de 1981 y el Padrón Municipal de 1986. Desde 1987 ha trabajado en el excelentísimo Ayuntamiento de Linares, primero en la estación Linares Loesa y desde 1991 en el área de educación, donde realizó el proyecto de la primera escuela-taller Industria y Paisaje, gestionada, como todas las posteriores, por un organismo autónomo local del que ha sido su director y que con el paso del tiempo amplió sus funciones y se encargó, entre otros, de proyectos transnacionales como Ciudades y Personas Emprendedoras por la Igualdad, dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL, o de un proyecto turístico denominado Plan Turístico de Puesta en Valor del Patrimonio Minero de Linares, etc. Su trabajo principal ha estado ligado a espacios de titularidad municipal y pertenecientes a nuestro patrimonio cultural, a lo que ha dedicado su trabajo principal. Como complemento laboral, desde el curso 1987-88 hasta 2018-19, ha ejercido de profesor tutor de geografía en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Úbeda. Pero además es notable su labor a nivel de participación activa en asociaciones culturales de distintos ámbitos territoriales. En 1983, junto a José Manuel Ramírez Plaza, se hizo responsable de la coordinación del taller de historia de la Casa de la Cultura. Entonces, por cierto, aquí había por lo menos 7 u 8 talleres, de cerámica, de madera, el círculo filatélico también, en aquella época. En fin, todos pertenecíamos a un convenio con el ayuntamiento que prestó talleres, el taller de literatura, que lo llevaba Lorenzo, de fotografía. Esto era un hervidero de cultura. Entonces, él llevó y fue responsable de la coordinación de taller de historia de la Casa de la Cultura que legalizaron como asociación cultural en 1986, junto a Cristóbal Casado Álvarez, Paco López Villarejo, Juan Sánchez Caballero, que era entonces el cronista oficial de Linares, que ya falleció, y Miguel Gómez González. Desde dicho taller de historia fue uno de los autores del proyecto Arrayán, en 1991, que adquirió forma de asociación cultural en 1998, encontrándose entre los miembros fundadores de la misma. Posteriormente participó en la fundación de la Asociación Cultural Entre Mineros, desde la que se han desarrollado unos proyectos muy concretos desde 2007. A nivel andaluz también estuvo en la fundación de la Asociación Andaluza del Patrimonio Industrial y la Obra Pública. Esta diversificación en temas de investigación histórica, defensa del patrimonio cultural, actuaciones en el mismo, asociacionismo, formación para el empleo, turismo y desarrollo local, etc., le ha llevado a presentar comunicaciones y ponencias en distintos congresos y jornadas y a participar e incluso coordinar varios cursos y seminarios. De todas ellas, se encuentra especialmente satisfecho de las siguientes coordinaciones.
Primero, la del Seminario de Minería en Linares a mediados de los años 80, junto a José Manuel Ramírez. Segundo, la del curso pasado, presente y futuro de la minería andaluza, organizado por la UNED, con una importante colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, celebrado en septiembre de 1991, y al que hacía referencia en la primera charla de este congreso el profesor Sánchez Picón, la conferencia que tuvimos el otro día de Sánchez Picón y Víctor. Y por último, el tercero, la de la jornada El desarrollo integral de una comarca en transformación, organizada por la UNED en Linares, en junio de 1995. Finalmente, comentar sus más de 30 publicaciones entre revistas, actas de congresos y obras colectivas, además de sus colaboraciones en prensa local y sus numerosas charlas desde aquel debut a instancias de Cristóbal Casado en el Instituto Huarte en 1983. Por último, agradecerte a ti, Antonio, tu colaboración para con el Centro de Estudios Linarenses, con el CEL, mediante esta conferencia titulada La transformación del espacio urbano de Linares en el siglo XIX, que nos va a ofrecer hoy. Muchas gracias. ¿Yo tengo que ponerme esto más por aquí? No sé cómo. Yo no sé qué. Ah, sí, es que yo soy menos potente. Bueno, vamos a ver. Esto es un problema. Muy buenas tardes a todas las personas, sean de el género, condición o cargo que tengan, que tan amablemente han decidido compartir este tiempo con nosotros en la tarde de hoy, en esta tercera charla precongresual del cuarto Congreso de Historia de Linares. Muchas gracias, evidentemente, por su presencia. Para mí ha sido muy entrañable que mi presentación la haya hecho José Luis Córdoba, con quien, como él decía, yo tengo ahí mantengo amistad desde el instituto. Yo la recuerdo más desde que nos fuimos al Instituto Nuevo, en el tercero masculino A, porque los institutos eran así, tercero MA, tercero MB, en fin, en la recién inaugurada sede del Instituto Huarte. Como me temía, ya era algo normal, mi amigo ha puesto el énfasis que le caracteriza, y un poquito más por aquello de nuestra relación, y me acaba de dejar el tío a los pies de los caballos, porque vamos, cualquiera que lo haya oído puede decir, bueno, y este que ha hecho aquí 40 años en Linares y no ha venido la NASA por él. Pero en fin, son las cosas estas que tienen las presentaciones de esta manera. Muy bien, gracias, muchas gracias, José Luis, pero los excesos también se pagan. Eso ya lo vamos a ver. Sobre todo porque, bueno, ya iré contando a lo largo de esto, siempre hay una especie de predisposición a ver una cosa que probablemente no sea lo que hoy tengamos el gusto de ver, porque yo soy un poco, entre comillas, irreverente con estas cuestiones y no me ciño excesivamente a veces a lo que es los pensamientos de otras personas. Son varios los motivos confesables que justifican mi presencia hoy aquí. En primer lugar, que estoy felizmente jubilado, esto es básico, además no soy emérito de nada, de manera que puedo disponer para estos menesteres de un tiempo importante del bien más preciado. Naturalmente me refiero al tiempo. En segundo lugar, que la invitación partiera de Cristóbal Casado, una de las personas en Linares a la que mi memoria me recuerda que no podía negarme. Él, como ha dicho José Luis, me hizo debutar en estos temas, en estas responsabilidades, confió en mi presencia en varios cursos del instituto e incluso llegamos a compartir la coordinación de algunos de aquellos cursos. Creo recordar uno de Geografía de Linares y alguno más, que organizó como actividades extraescolares del Instituto Huarte, su instituto. Él hoy no puede estar con nosotros, pero yo sigo teniendo ese compromiso moral con él, en el que influyen varias cosas. Yo lo conozco de hace 50 años, más de 50 años, con lo cual esto es terrible, la edad que tenemos, que hayamos estado juntos en diversos proyectos asociativos culturales de la ciudad y algo que nos une desde la historia local.
esto es mucho más decisivo. Su abuelo, Cristóbal Casado Díaz, y el mío, Antonio Moreno Marín, fueron los últimos aladreros de Linares. Profesión que, por si alguien no conoce, el diccionario define como carpintero que construye y repara arados, aperos de labranza, carros, etc. De hecho, ellos tenían un taller, uno creo que por cerca de el abuelo de Toby, cerca de la Plaza Colón, el mío en la calle La Cruz, y ahí fue donde terminaron su vida laboral. Aunque inicialmente no lo tuve nada claro, esto de presentarme hoy aquí, porque la verdad es que siempre me parece que es poco lo que estoy viendo. Perdón. Como además me encontraba matando el gusanillo, dedicándome a otras investigaciones familiares más prosaicas y relajadas, cuando me concretó Cristóbal que el tema a tratar podría estar relacionado con el urbanismo en el siglo de referencia de este cuarto congreso, como ustedes saben, 1825-1925. Entonces el asunto dio un giro radical y la prueba es que aquí estamos. Muchas gracias, por tanto, a Cristóbal, que especialmente quiero resaltar. Agradecimiento que naturalmente en lo que concierne a esta intervención hago extensivo al comité organizador de este evento y en su nombre a la directora del CEL, Rocío Carrascosa, y al director del Congreso, Lorenzo Martínez Aguilar. Hay por último un tercer motivo que se deriva del anterior, ya que considero una buena oportunidad para transmitir las razones que impulsaron hace más de 40 años 2 investigaciones, una de José Manuel Ramírez Plaza y otra propia, sobre el espacio urbano de Linares. Trabajo insuficientemente divulgado después por múltiples razones que no vienen al caso, y que en el mío estuvo en el origen, toda esta investigación estuvo en el origen de un proyecto vital de largo recorrido, compartido con otras muchas personas de las que tanto he aprendido y a las que tanto tengo que agradecer. En ese sentido, iré combinando una cosa con la otra, porque lo que quiero es que se quede así, se queda así, y lo que no, pues me doy miedo a mí mismo, no vaya a ser que me venga arriba. Vamos a ver. Bueno, esto ya va con retraso. Memoria e investigación del paisaje en nuestra vida. Hay una cosa que me parece importante, y así he planteado esta primera parte. El título en sí que le he dado es Memoria e investigación del paisaje de nuestras vidas, porque me parece importante que tengamos en cuenta esos dos conceptos. Somos además personas que estamos ya en una edad un poquito provesta, ¿no? O sea, somos un poquito mayores, y hemos desarrollado, muchos de nosotros, prácticamente toda nuestra vida por aquí. Hay un tema que el otro día, cuando hizo la ponencia, hicieron Andrés y Víctor. A mí me gusta mucho escuchar a la gente, y sobre todo escuchar a la gente que tiene cosas que decir, y desde luego ellos son uno. Y yo después, repasando, gracias al trabajo de Luis, se puede luego repasar incluso a través de YouTube lo que aquí se ha visto, lo cual valoro enormemente. Sacaba 3 titulares que dio el amigo Andrés Sánchez Picón. Linares se ha convertido de hace tiempo en un tema importante de estudio para nosotros, decía. Estaba refiriéndose a grupos de investigación histórica de la Universidad de Almería y Murcia, que llevan unos años trabajando este tema y haciendo aquí un trabajo del que ya han salido algunos resultados que son muy, muy importantes, curiosos. Yo recuerdo, he leído algo de Luis Torró, de Almería, y de ellos mismos en relación con lo que estuvo hablando aquí, del Urban Penalty y eso. Decía también, en el contexto de la charla, decía Sánchez Picón, Linares es significativa para entender procesos en la historia económica no solo de la zona española, no solo de la zona esta, la nuestra, sino española y europea. En ese contexto, hombre, yo creo que es importante el hecho de que el Congreso se ciña precisamente en esos años. Y luego había otra aportación que también es importante en la idea de
que es que Linares ya tenía una clarísima historia minera antes de la llegada del capital extranjero. Estamos muy acostumbrados a relacionar a Linares, bueno, es verdad que tuvieron mucha importancia, pero nosotros un poco en plan irónico, algunos decimos, bueno, todo no fue Thomas Sowey. Quiero decir, además de Sowey había más gente y hubo muchas cosas. Al respecto, en este sentido, pues les comentaba ayer a Rocío y a José Luis que me parecía importante el subtítulo de Luces y Sombras, porque realmente cuando se hablan de años prodigiosos, de siglos prodigiosos, todo está lleno de luces y de sombras. Y eso no lo debemos de perder de vista, menos cuando investigamos, porque a veces nos puede dar la sensación de que tenemos que conmemorar cualquier cosa sin analizar incluso qué repercusión real ha tenido, ¿no? Entonces, esos son un apunte que quiero hacer. Hay otra cuestión que me parece importante y es unas reflexiones que hace un catedrático de Doña Mencía, de psicología, al que cayó el libro en mis manos y la verdad que me ha parecido buenísimo, y que él titula uno de los capítulos Somos pasado. En realidad el libro ya llama mucho la atención porque el subtítulo es Somos lo que recordamos. Nada más adecuado para edades que nosotros tenemos, en el sentido de que desde mi punto de vista se ha de valorar mucho más lo que las personas de una determinada edad pueden aportar al conocimiento de lo que luego veremos y llamaremos paisaje urbano de la ciudad. Nosotros, si somos residentes aquí, pues lógicamente habría que contar más con cómo la gente ve cada uno su barrio, por ejemplo. El pasado, dice él, nunca pasa, la memoria lo detiene, se apropia de él y lo convierte en el palacio de nuestra experiencia. La experiencia, que es lo único que yo les puedo aportar hoy a ustedes, porque lo único que tengo sí que he estado diferenciando en diferentes cosas que yo me he ido buscando, a las que yo le he ido buscando un hilo conductor, pero no mucho más. La experiencia, el manual privado, la guía íntima con las instrucciones de uso de la vida. Somos hijos del pasado. El presente es evanescente por naturaleza y el futuro es una construcción en nuestra imaginación. Esto es quizá cuando al final resumamos, pues se entienda un poco mejor cuál es el planteamiento por el que yo hago estas reflexiones al principio. Y me remito a mis primeras experiencias en relación con el tema de la investigación histórica de Linares, que tienen que ver, que vienen a coincidir con que en el año 75 se celebra en Linares el 100 aniversario precisamente de esta población, del título de ciudad. Ese premio lo ganan Juan Franco Quirós y Antonio Moreno Fuentes. Hay un premio que lo había escaneado, pero bueno, no lo he podido meter al final. Hay 3 modalidades y acaba ganando una de las modalidades Juan. Juan es esta persona que aparece ahí en la foto en el año 17, de los que nosotros llamamos los malagueños, aunque él es de Granada. Y realmente esta persona que te encuentras a lo largo de tu vida, que la encuentras en mi caso en el Colegio Universitario de Jaén, y que te das cuenta, bueno, él se puede decir que es un dador universal, se daba prácticamente todo lo suyo, y a mí me metió en todo lo que es el tema de la geografía. Actualmente vive en Salobreña y algunas veces pues tenemos todavía la ocasión de vernos. Yo creo que hay que echar una mirada atrás. Este libro representó un hito en la bibliografía local, porque prácticamente hasta ese momento nadie había tocado el tema de la minería como tal. Y no solo como tal, sino eso que era sobre todo la relación con su análisis sociodemográfico. ¿Qué repercusión había tenido en la población y en esa sociedad que se iba configurando de una nueva forma? Quizás desde mi punto de vista, bueno, quizás no, estaba falto un poco de lo que ahora veremos después. El tema de
la distribución de esa población, que ahora de la que se habla mucho, pero en la que hace falta siempre una herramienta que se llama plano, que es lo que yo de alguna forma vengo a reivindicar hoy. Estas son algunas cuestiones que vienen a demostrar que la memoria vale, ¿no? El Plan General de Ordenación Urbana tuvo hasta su información pública con un librillo bastante ilegible. Aquello tenía unos planos que no había quien lo entendiera. Participé luego, como dice el amigo José Luis, en todo el inicio del proyecto Rihanna. En un inicio, no, estuve hasta el 2005. Y bueno, fuimos varios compañeros. Yo creo que el propio hecho de que siga subsistiendo a esta altura con otros compañeros, que son los que ahora lo llevan, demuestra que aquello era algo que tenía una entidad, que tenía un sentido. Quizás no entendido suficientemente, porque nosotros en el momento que estábamos planteándonos aquello, que lo planteamos, y yo recuerdo que a Madrid, al Congreso, el Congreso Europeo que se celebró en Madrid, y a varios sitios más, resulta que a nosotros veíamos que había muchas cosas que se podían vender. Ahora que se vende absolutamente todo de turismo, hasta lo que no vale, resulta que ahí teníamos un buen filón. En fin, yo me enorgullezco de haber estado en el principio, de haber luego formado parte de él, y cuando las cosas no pueden estar, pues lo mejor es que dejes paso para que haya otra gente que lo pueda llevar, y lo llevan acertadamente. Muy importante para nosotros, y estamos en el tema de la memoria, pero mucho más, es esas personas. En esta fotografía se puede ver, dentro de las dificultades que tiene, a una presentación que se hizo del libro La minería de Linares. Ahí haré otra salvedad. Esta presentación, pues, junto con nosotros, que cuando no habíamos sido donantes de cabello, cuando sí no habíamos empezado todavía en el LESE, pues junto con nosotros se ve aquí primero a la derecha a Juan Sánchez Caballero. Juan Sánchez Caballero participó también en este seminario, y bueno, el libro, la verdad es que hubo de hacerse un esfuerzo muy grande para llegar a hacerlo, porque además no era la minería de Linares. Si se cogen las páginas de dentro, se ve en la portada de cita, quiero decir, en la página, se ve que pone la minería en Linares, que es el título que nosotros pusimos. Lo que pasa que Diputación, no sé por qué extrañas circunstancias, le cambió, cuando eso significaba mucho. No era lo mismo que alguien se acerque. Va a pasar un poco como al final demostraré en el caso de mi charla, que yo no doy conferencia. El libro, si alguien pensaba que era un trabajo sobre la minería de Linares, pues lógicamente lo compra para una cosa. Si nosotros lo que había allí era 7 personas que habíamos empezado y que teníamos unos conocimientos en relación con lo que era la ciudad, coordinamos un trabajo que era totalmente distinto. En fin, la figura de Juan, yo creo que es la figura del cronista, sin duda. O sea, quiero decir que no hay duda, no hay una comparación, porque tampoco hay una habitación como la que él ponía a disposición de todo el mundo, que era el salón de su casa. Entonces, lógicamente, yo llegué a vivir incluso en el mismo bloque, tenía bastante amistad con él, y bueno, él era en ese sentido pues una persona que le brillaban los ojos cuando hablaba de Linares. Esas cosas pues siempre hay que valorarlas, independientemente de luego que tengamos la capacidad pues para analizar lo que es un determinado trabajo, la metodología con la que pudiera hacerlo, que eso ya son cosas distintas, pero que no quitan para que... aquí se hizo también un curso que hablaba el otro día Sánchez Picón y que ha resaltado José Luis, que fue un curso interesante en 1991, aquel lo coordiné yo, pero las entidades colaboradoras es lo que quiero resaltar aquí. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, junto con el CEL, en épocas recientes, han sido las dos instituciones que realmente han puesto en la calle, que han divulgado pues, un montón de publicaciones sobre lo que es la ciudad. Hasta entonces, pocas, muy pocas. Pocas porque, ya comentaré ahora algo en el caso nuestro, porque no
no había nunca demasiado interés en el tema de las publicaciones. Todo tenía más pega y nunca a la primera lo conseguía. Bien, lo importante, y por eso lo he situado aquí, es el programa. El programa trajo aquí a los mejores, a las personas que más podían aportar dentro de este tema, y solo nos falló que al final el hombre no pudo venir, el profesor Jordi Nadal, lo decía el otro día Sánchez Picón, pero dispongo de una carta, que no sé ahora mismo dónde tengo, especial, en la que el hombre, que yo no era nadie, efectivamente, se justifica en un folio entero, de puño y letra, diciéndome por qué no venía aquí, ¿no? Con lo cual, todavía da idea mucho más de la categoría de un catedrático como él, que era el gran conocedor de la historia industrial de España, y como el hombre me comentaba, mire usted que no puedo ir porque resulta que es que voy a hacer la presentación de la Pompeu Fabra. Bueno, pues está bien, está usted justificado, ¿no? Es un poco resaltar este carácter de los que a veces parecen como los más lejanos y luego en cambio pues son gente que se justifica. Hicimos aquí un programa muy interesante en el sentido de que vino don Antonio Miguel Bernal, que era ya fallecido, Aaron Cohen habló de tierra de Granada, de la zona del Marquesado, y luego pues, de Córdoba, de Almería, que vino Sánchez Picón, habló del vino. No me lo puedo creer. Pues mira que lo he quitado, ¿eh? Mira que creía que lo había quitado. Esto ya me ha pasado en más de un sitio, pero no tiene importancia. Uno serena al personal y me ha pasado de todo. Tampoco es ninguna cosa que... era mucho peor entonces. Tengo una anécdota curiosa en la Pola de Gordón. Antes estos chismes no era con lo que se trabajaba, ¿no? Y íbamos allí a hablar de este tema y resulta que llevábamos 2 carros de diapositivas, por lo menos íbamos 100 diapositivas. A todo esto subo unas escaleras allí, era un cuartillo donde teníamos que hablar a una gente de allí, de ese pueblo de León, y cuando ya estaba dispuesto a empezar, se fue el canto a la diapositiva. Tranquilicé al personal y dije, espera, estos unos minutos ya las ponemos. Oye, y las pusimos. En la casa de la huelga en Langreo fue todavía más espectacular. Allí es que se fue la luz mientras estaba poniendo. Entonces, allí había ido porque una compañera, una amiga de allí de Asturias, me dijo, no, ven por aquí y tal, y nos cuentas esto, vale, muy bien. Pues eso sí fue más difícil tranquilizarlo, porque... Pero bueno, no pasó nada. Con lo cual lo de hoy solamente me había pasado en otro sitio, pero no como ponente, sino como público. Pero fue mucho peor porque salió una canción. Con lo cual, aquello fue un poco asunto de befa y mofa por parte de los... A ver si consigo yo apagar esto, hombre. Vaya un desastre de las nuevas tecnologías. Bueno, voy pasando rápido porque me he detenido mucho. Un poco el final de todo este tema de mi trabajo, y lo estoy planteando pues también porque hagamos memoria de que también se han hecho cosas en Linares, unas con más fortuna y otras con menos, unas que han pervivido y otras no, es el tema de la intervención de un proyecto municipal de la escuela taller, en el que yo no soy nada más que un mero trabajador más, pero que como se puede ver ahí en el plano, pues llegó a intervenir en toda esa serie de sitios que, esto en gran medida que se ven en Linares. Temas patrimoniales que están hablando desde todo lo que es el tema de la Estación de Madrid, con una última intervención en las viviendas unifamiliares, pasando por zonas externas como la Cruz. No ha servido de nada esa intervención, muerte. Otra que es un auténtico disparate, lo que ha acabado pasando el Hospitalillo. Pero en cambio sí que la Constancia, el Silo, la Estación de Madrid y el Matadero, la verdad es que deben bastante a lo que es el tema de las intervenciones que hicimos con la escuela. Con lo cual ese paso que se da entre lo que es
hay que hacer investigación histórica para conocer realmente los sitios. Solo así, no hay otra manera de que se valoren realmente. Y entonces, cuando ya tenemos ese paso dado, es cuando se trata de plantear lo que son las correspondientes catalogaciones, lo que corresponda para poder llevar un procedimiento administrativo que te permita ser restaurado para una cuestión que es fundamental, y es para su reutilización, porque eso es lo único que le da vida. Todo lo demás, cuando decimos vamos a rehabilitar esto, ¿para qué? Bueno, ya veremos. Y sale de allí el rehabilitador, tiene mala punta. Ahora, si se puede... Bueno, ahí hay un montón de trabajo, y en ese sentido era lo que planteaba de este método, no sabía dónde lo había puesto, pero un método para intervenir el patrimonio cultural. Un método que pasa por hacer una investigación histórica en primer lugar, por catalogar lo que significa proteger, luego conservar, restaurar, rehabilitar y reutilizar, y por último la valorización con la correspondiente divulgación y dinamización, que es esta tarea que también estamos haciendo hoy día. ¿Qué ocurre? Que en realidad yo lo único que tengo es experiencia en todos los campos. Entonces, bueno, eso sí me facilita una cuestión, y es que puedo tener una idea de conjunto de algunas cosas en este sentido. La investigación histórica se ciñe, como ahora veremos, a una cuestión del siglo XIX y del urbanismo del siglo XIX, entre otras cosas. Pero una investigación también es verdad que un poco quiero decir, de recién acabado, ¿no? De tener muchas ganas, pero bueno, en la que lógicamente se cometen algunos errores. Aquí me he atrevido a calificar esto aproximación a dos incunables del siglo XX. Realmente, hablando de memoria y vivencia linarense y estudio urbanístico, lo nuestro, lo de mi compañero y mío, es para hacérselo mirar. Yo creo que estábamos un poco idos de la cabeza, porque en el año 1983 nosotros nos hicimos cargo del taller de historia, y les puedo decir que es imposible calcular las horas que nosotros dedicamos a intentar hacer nuestros dos trabajos de investigación. Auténticamente imposible. Y ojalá hubiera habido una cámara para vernos en determinados momentos, como el que íbamos con el plano de Isaac Peral, que ha salido recientemente en estudio. Ese plano es un plano enorme que estaba en la Cámara de Comercio, y conseguimos que nos lo dejara don Pedro Caro Dacino, que era su dueño. Entonces el hombre lo tuvo bien. Nosotros en la calle Argüelles teníamos allí en una habitación de mi casa la posibilidad, teníamos una mesa extendida y tal. Si nos ven por la calle Peral, los dos, con el cuadro que era más grande que nosotros, desde la Cámara de Comercio hasta la calle Argüelles, aquello era de risa. Pero eso tiene muchas más anécdotas. En el proceso de realización del trabajo, los trabajos quedaban a un tamaño que lógicamente había que reducir. Y yo recuerdo coger el autobús cuando ya íbamos a presentarlo. En Granada no había para reducir planos, que ya el sitio más cercano era Málaga. Coger el autobús por la mañana, que pasa por toda la zona de Priego y todo esto hasta Málaga, y volverme por la tarde con 5 fotocopias hechas, que eran la reducción de aquellos planos, ¿no? Los planos que ahora enseñaré. En ese sentido, nosotros pues estuvimos compaginándolo todo. Ahí vino también el tema de compaginarlo tanto que por la mañana yo muchas de las veces lo que hacía era que iba a un curso de acelerado de mecanografía, también súper acelerada, pues para tener opción a entrar, a poder estar en entrar en posiciones de administración, porque los tiempos ahora son malos, pero aquellos tampoco fueron estupendos, en el sentido de que de las titulaciones nuestras pues no salía prácticamente nada.
Con lo cual, nosotros pertenecemos a una generación de gente que lo que ha hecho es que se ha subempleado y luego desde dentro, como chusqueros, hemos ido intentando pues, promocionar en el sentido de lo que podíamos. Hoy, cuando estaba dando unas pulsaciones, he entendido lo bien que iba yo en esto, ¿no? La rapidez que tenía. El resultado es que mi amigo y yo presentamos estos trabajos, y en estos trabajos encontramos lo que decimos. Nosotros el trabajo, en concreto el mío, estuvo sobre todo enfocado, tenía tres partes diferenciales. Yo dividí el trabajo en dos, primero en dos grandes bloques, el de los sectores productivos y la demografía estaba en primer lugar. Entonces estos dos apartados lo que tenían era un acercamiento, el que se podía entonces, que era muy escaso, porque te lo tenías que buscar todo, no había bibliografía entonces al respecto. He hablado del único estudio a nivel de urbanismo que había, pero es que estudios relacionados con otros temas publicados de Linares, muy poquito. Eso yo creo que Lorenzo sabe lo que había en aquella época, que era prácticamente nada. ¿Qué ocurrió? Que nosotros cogimos, yo hice una primera parte, primero con el tema de la actividad económica. Ahí destacaba notablemente la minería, pero claro, cuando estamos hablando de un siglo y medio o un siglo, es difícil. El segundo sí lo desarrollé más todavía, porque era el de la población. Y mi amigo Juan había hecho su trabajo aquí sobre eso y además tenía mucha documentación al respecto. Toda la segunda parte la dediqué a las transformaciones urbanas consecuentes de los cambios económicos y demográficos. ¿Qué ocurre? Que intenté, como un trabajo de novato, porque además una memoria de licenciatura era por probar un poco cómo después podía hacer una tesis doctoral, lo intenté periodizar y entonces cogí determinados periodos de 1820 a 1860 que se correspondían, 1860 a 75, 75 en adelante hasta el 93 y del 93 hasta 1911. ¿Por qué cogí esos periodos? Pues porque conseguimos unos croquis planos y tal, que son los que yo voy a enseñar de hoy. Claro, el trabajo de archivo que se hacía en aquel momento era un trabajo de que el que quería buscar una cosa la tenía sin más remedio que descubrir él. Porque cuando uno abría un legajo, no sabía lo que se iba a encontrar. Yo en concreto con el legajo de ferrocarriles, que luego después han trabajado otros compañeros, con ese legajo estuve más de un mes y medio pues para intentar medio ordenarlo. Aquí, como saben ustedes, hubo un montón de, no solo de compañías que llegan, sino un montón de proposiciones de ferrocarril en Linares, que la mayoría de ellas no fructificó, y aunque resulta que MZA, que era la principal, precisamente no era una fuente que aquí se tenía, porque esto estaba a otros niveles, en el archivo lo que quedaban eran sobre todo memorias de, me recuerdo nombres como Manuel Sáez de Peralta, Alfredo de la Madrid Ávila, no sé, el nombre Busera, que eran ingenieros que representaban a determinadas empresas que venían pues para lo de las minas, para otros determinados sitios de determinadas empresas de este tipo. Claro, aquello era una odisea. Uno coger aquello no, era una cuestión un poco menos imposible. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en relación con lo que es el tema de la planimetría. El primer plano que vean ustedes, que apenas se puede ver, este lo he puesto pero sabía que tendría. Esto es un croquis interpretación hecho por Federico Ramírez, que curiosamente no refieren en su trabajo ni en el trabajo de Sánchez Caballero ni Félix, pero que a mí me llegó a través de que Federico Ramírez, Juan Sánchez Caballero pues tenía lo que era el archivo de Federico Ramírez. Y él se lo había dejado a un arquitecto linarense, a Paco Gómez Díaz, que vive en Córdoba, y
Paco fue el que juntó el puzzle y hizo esta especie de croquis que correspondería con el primero sobre 1800. ¿Qué ocurre? De todas maneras hay que verlo con cierto cuidado, porque tiene unas cuestiones que no están claras, en el sentido de que, como un historiador que está poniendo lo de 100 años antes, pues no puede utilizar igual una única fuente, el nombre de las calles o cualquier cuestión. Hay que constatarlo con muchas más cosas. No es totalmente cierto, pero vamos, quiero decir cierto, pero yo creo que es una herramienta que puede valer. De todas formas, Lorenzo ha hecho después una interpretación de lo que es esa época o finales y, en fin, es un plano que ahí queda y que nosotros lo tuvimos un poco como complemento, pues para explicarnos lo que era los principios del difícil siglo XIX. Sí hicimos nosotros a nuestro nivel, en concreto yo hice un vaciado completo al 100% del padrón de 1860. Entonces eso lo corroboré con listado de calles, con un callejero histórico que tengo completo pues prácticamente hasta 1980 y tanto. Y ahí sí que fui localizando, pues, no sé, miraba unos apuntes el otro día y tenía, igual las manzanas casi las tenía cogidas, en el sentido de ver las numeraciones y corresponderlas, y ver cómo correspondían. Aquí en este Linares, que es del que ya podemos hablar y que sí que se suma a lo que ya hemos ido conociendo siempre, seguimos viendo la ciudad preindustrial. Seguimos viendo a lo largo de... Espera, a ver si... ¿Cómo lo hemos hecho antes? Lo del tema del puntero. Que era un poco por intentar señalarle. A lo mejor tienes que salir de la vista completa. Tengo que salir, quizás, ¿no? Sí, tengo que irme y luego ponerle desde la diapositiva, ¿no? A lo mejor desde ahí sí. Espera. No, puedes probar ahora, en el grande. ¿Ves? Ahí sí, pero... ¿Aquí sí me va a dejar? No. Yo es que antes cuando he probado, cuando me ha dejado así, cuando hacía esto, venga. Ahora desde esta diapositiva. No. Bueno, yo le voy más o menos contando, la idea es... Señálalo con un lápiz de memoria. No, si el lápiz del bolígrafo está muy claro. ¿No? Esa es la plaza del ayuntamiento. La plaza del ayuntamiento estaría aquí, esa es la referencia, y aquí es donde se hizo en esos años la plaza de toros. Por aquí discurría el arroyo de las Moredillas. Este arroyo, lógicamente, tenía aquí... había una oliva, que no por casualidad eran en ese caso de los Poveda, o no por casualidad eran estos terrenos de Gregorio Garzón. En fin, está por hacer lógicamente lo que es el estudio del siglo XIX, porque entenderán que el siglo XIX, una vez que estas casas empiezan a se convierten en negocio, pues tampoco difiere tanto del 20 ni del 21. O sea, en el urbanismo, pues lógicamente hay un montón de agentes que intervienen. En aquel momento eran algunos menos, probablemente, sí, pero había una cuestión que era de negocio. ¿Qué ocurre? El crecimiento de la ciudad, que como se ve, que ahí estaría todo lo que es la parte del casco antiguo, ¿no? Con la era, que allí que es donde difiere, había tenido en la calle Pontón su referencia más... vamos a ver, en la calle Pontón había actuado como de bisagra de la ciudad en el siglo anteriores. Y el convento de San Francisco había ejercido un poco la función de atracción de esta zona. Por eso aquí estas primeras manzanas pues se van anexionando lo que es ese espacio. Lo que había supuesto esta barrera, que se había convertido luego en eje, que era la calle Pontón, y donde se había ido trasladando la gente que tenía
pues los hacendados, ¿no? Los propietarios, la gente que tenía mayor poder económico, va a ocurrir en parte con el embovedamiento del arroyo de las Moredillas. Esta va a ser la actuación clave que va a permitir que esta parte, ahora lo veremos en el plano de ensanche, que esta parte de la ciudad pues se disponga hacia el paseo, pero se vaya haciendo una planificación, aunque entraré en eso, un plano en el que ya las calles van cuadrículas. Hay un aspecto interesante que hay que poner, porque ahora nos encontraremos con la gran dificultad de un plan de 1874, pero apuntaré aquí. Esta es la calle Nueva, esta es la calle Ventana, esta es la calle Antón de Jaén, y aquí en esta zona se encuentra la clave de lo que va a ser luego la unión de esta zona con aquella. O sea, la apertura de la calle Sagasta en 1890 es realmente lo que hace que se conecte, parece un S, pero claro, se conecta con una calle que, dada su estrechez, en el plan de alineaciones nunca se planteó hacerla más ancha. ¿Qué ocurre? Claro, Linares es muy raro, con un pasaje del comercio que desde entonces era centro comercial, lo digo entre comillas, pero lógicamente así, ¿no? Que era peatonal, más estas calles pequeñas de Ventana y Sagasta, pues ahí había un discurrir un poco complicado. No fue este el único sitio donde claro, lógicamente cuando se hace esta expansión que empieza por aquí, en este nivel, se van haciendo aquí en cuadrícula. Pues esta es la calle San Marcos, luego Argüelles, Cervantes y las Parras. República Argentina. Entonces, además hay otro aspecto muy importante, y es que la ciudad empieza a crecer en este ensanche, como ahora tendremos ocasión de ver con el propio plano, desde lo que es la plaza del ayuntamiento, toda la parte esta por detrás, va buscando a la zona de las minas, ¿vale? Va buscando la zona de las minas y a la vez va habiendo en la zona exterior a la ciudad, en los extramuros, muchas edificaciones, que como veremos, al final, en 1920, lo que ocurre es que se han anexionado núcleos de Electraradio y aquellos barrios que eran barrios de gente que, quiero decir, que no tenía unas buenas condiciones económicas, pues se han integrado en la ciudad. Se pasa de lo que sería el Linares ilegal al Linares legal, porque en principio las parcelaciones se hacían como se hacían y luego después ya se acaban integrando. Bueno, una cuestión también fundamental, por eso en 1860 yo me detuve mucho y lo considero un momento clave en el caso de Linares. Lo considero por varias cosas más. Hace poco se ha hecho un trabajo de 1857 que se presentó hace unos días y sin ánimo de polemizar, yo valoré en su día lo que significaba el de 1860 y creo que es más fiable que el del 57, porque el del 57 es el primer censo que se hace en España y aquello tiene toda una serie de deficiencias generales a nivel del país que precisamente obliga a hacer otro a los 3 años solo. No hay ninguna ocasión en la que un censo se haga con tan poco tiempo de diferencia. Ese se hace del 57, ya 60, y ya del 60 me parece que no se hace hasta el 77. Hasta el 77, efectivamente. Claro. Ya lo que hay entre medias son padrones, pero no hay censo hasta el 77. Todos los años acabados en 7 terminaban hasta final de siglo, que ya empezó en el nuevo siglo XX, empezaron en 1900. Es una cosa importante. Entonces, ¿cómo llamaríamos esto nosotros? Pues un plano de interpretación, un croquis, ¿cómo lo queremos llamar? Un croquis fino, por decirlo, ¿no? En el sentido de que hay mucha información aquí, pero no tenemos todavía lo suficiente. El tema del urbanismo en cualquier sitio pasa por conocer sobre todo los protocolos notariales. Linares, bueno, pues hace un tiempo, y en aquella época precisamente que nosotros estábamos aquí, empezó a tener que dar
los protocolos notariales están ahora mismo para que hagamos turismo de investigación histórica. Tenemos que ir a Jaén, al Archivo Histórico Provincial, pues para ir viendo lo que allí se cuece. De aquella época Linares, me parece, solamente se dispone aquí de los últimos 100 años, creo, algo así. No lo sé muy bien cómo es. Bien, pues otro aspecto que voy a remarcar también cuando se vean los otros, es sobre todo esta zona. Aquí está, desde mi punto de vista, una de las grandes claves, la plaza del Ayuntamiento, fundamentalmente por lo que supone el que no se abra, ese solar que no se llega a abrir, que donde va prevista lo que se llamaba la calle Linares, que es la avenida actual, pues realmente hace que la ciudad no se redondee. El plano de Sánchez está muy bonito, vamos, se ve así que hay una regularidad, una cierta regularidad, pero te encuentras con cosas que no son excesivamente normales. Dicho lo cual, pasaré al siguiente. Aquí nos encontramos, con un plano que no existe, quiero decir, vamos a ver, que siempre estuvo perdido. Este plano, no podemos decir, el año lo diré porque aquí pone 28 de abril de 1874, y nosotros interpretamos que esa fecha se correspondía, y es así, con uno que hicieron unos maestros de obra de aquí de Linares, gente que no tenía la titulación suficiente, y que cuando fueron a presentarlo les dijeron: mire usted, ustedes son peritos, pero en esto no les vale, ¿no? Entonces, esas personas no pudieron firmarlo y buscaron a alguien de Madrid, y el de Madrid sí que firmó, un tal David Ruiz Jareño, firmó en nombre de ellos, que se llamaban Emilio Rodríguez Gardín y Rufino Bello, creo, firmó el plano. Pero como esto tenía que pasar por los gobiernos civiles, y tal, pues lo acabaron echando para atrás. Nosotros pensamos que es ese por una cuestión, porque se había planteado en Linares la posibilidad de hacer un plano de alineaciones, y este plano, está un poco aquí desviado, pero recoge lo que antes decía. O sea, esta es la calle Antón de Jaén, y en este trozo, o sea, se ha ido de madre, en este trozo en concreto es donde está la calle Sagasta. En el 74 no está abierta la calle Sagasta. Luego nos da toda la impresión de que solamente las 2 o 3 pequeñas actuaciones que había, eso, y suprimir aquí la manzana que había donde está la calle Pontón, y esta era una manzana todavía que existía antes de la Plaza Nueva, y también está puesta como en discontinuo, con lo cual es casi seguro que en este sitio lo que hicieron fue pues presentar un plano, porque la historia del plano de Linares, de un plano real, es rocambolesca. Esta es una de las demostraciones, tiempo tendremos de eso. Como tal, si se han dado cuenta, aquí ya han pasado del 60 al 74, al 70 al 74, sí, bastantes cosas. Una fundamental, que es que se hace la Plaza de Toros. Esa Plaza de Toros, a la vez, en el año 1872 se plantea, por eso está remarcado así, la carretera, por primera vez la carretera de Belén. Y entonces es muy importante porque muchas veces en las estructuraciones, y luego una tercera que es que se ha señalado ya, aunque todavía no estaba en funcionamiento, el solar de donde queda ubicado el ferrocarril. ¿Qué ocurre? Son aspectos, como vemos, sigue pasando aquí lo mismo, bueno, que no, por ahí no se tira, sí se tira por detrás del ayuntamiento, y sí se empieza por lo que es la zona esta, donde estaba la ermita y donde la calle Santiago, las calles de detrás y toda la zona. De manera que justo detrás del ayuntamiento y toda esta zona, que además ya tienen que ver con el tema de la carretera, van a ir donde se va viniendo más gente en aluvión, de las provincias almerienses, por ejemplo. El otro día lo hablaba con los compañeros. En ese tipo de pueblo, que ya hay que verlo con todas estas limitaciones y como una cuestión que no está totalmente demostrada, pero que
aparece en Linares lo que se llamaba el plano de ensanche. Bien, corriendo porque esto ya me estoy parando mucho. El plano de ensanche es una cosa muy bonita, sobre todo una vez colorado, que esto quiere decir. Pero no se desarrolló demasiado. Si es verdad que hay distintos sectores. Aquí lo que hace el arquitecto, que era un arquitecto provincial, Jorge Porrúa, es pues que siguiendo lo que había hecho Cerdá en Barcelona y lo que había hecho Carlos María de Castro, pues monta aquí un plano en el que, como estamos viendo, veíamos antes que estas casas no las teníamos ni siquiera. En la población le marcan a nivel político qué tiene él que hacer, y le dicen que haga de este sector como de este eje y las proximidades, con lo cual deja sin poner lo que es toda una zona de la ciudad, porque eso se supone que se acogía a lo que era el plan de alineación. Eso formaba parte de otro funcionamiento. Claro, lo que aquí estaban era la necesidad de ir marcando líneas de fachada para gente que se quería venir ya a estas calles, obligaba lógicamente en el municipio a plantear, oye, que esto es urgente. Entonces le insistían a este hombre, hay más de 20 actas en las que sale lo del tema del plano del ensanche. Aquí el plano no deja de ser contradictorio. Si ya estaba claro que iba a ir aquí el tema de la estación, ¿qué hacía esto aquí así? Con el lujo, lógicamente, de una distribución muy chula de plazas, ¿no? Tenemos aquí una plaza, tenemos otra plaza, tenemos otra plaza, tenemos otra plaza, tenemos otra plaza, de las que creo que no se hizo ninguna plaza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Equipamiento, pues 3/4 de lo mismo. La ciudad que había empezado a crecer por aquí, que era el asentamiento donde se instala la burguesía extranjera y gente más poderosa económicamente, eso sí, muchas veces trabajando también, viviendo en las mismas edificaciones que vivían compatibilizándolo con... había muchos sirvientes, había muchos trabajadores que vivían en la misma, ¿no? La diferenciación social del espacio es una cosa que se va desarrollando muy poco a poco, y es mucho más en los años 1910, 1920, cuando eso tiene lugar. Cuando hay edificaciones en Linares que hemos conocido, que alguna queda, pocas, pero alguna queda, pero son más de ese momento, mucho más que antes del 20, poca hay. O sea, no sé si en la Cámara de Comercio, como un ejemplo, quizás sea una, no tengo claro si es de esa época, no, tú lo sabrás. La Cámara de Comercio es a final del siglo XIX, especialmente como oficina de los griegos. Bien, entonces lo que estoy comentando, si la plaza de toros estaba ya, aquí estará, ¿qué iba a pasar? ¿Que iba a tener seguimiento aquí normal en la calle Arguello? Si ya existía también, y estaban los corrales por este lado, ¿qué pasaba? Que por aquí iba a ir una calle también. Pues son calles que se han quedado históricamente como calles muertas, que no han existido. Y el damero en teoría, que había que montar, ¿dónde está? No está en ningún sitio. Es verdad que hay que tener también en cuenta la topografía del terreno, claro. Aquí hacía falta desmontes, que la referencia, el otro día viendo una fotografía antigua, la referencia la tenemos en las escaleras que están detrás de la Plaza de Toros. Esas escaleras nos dan una idea de qué es lo que pasa ahí. Hay un desnivel muy grande. De hecho, ya se planteaba cuando se hizo el tema del el paseo, pues que había que mover aquello, lo que no estaba escrito. Entonces, todo eso, quizás por esta zona, pues lógicamente puede limitarlo en ese determinado momento. Linares, la zona de aquí, si aquí tenemos ya la fábrica del gas y aquí tenemos un elemento que es el ferrocarril, que en cualquier sitio que hayamos visto lo que hace es que sirve para reforzar la división social del espacio, es una barrera normalmente en cualquier sitio, y más en una estación de término como esta, porque es otra historia. Linares tiene estaciones, pero claro, afortunadamente no cruzan la ciudad, pero se mete aquí, ¿no?
Entonces, al meterse ahí, está la estación de término, ¿qué vamos a hacer? De los lienzos de la Virgen. Entonces, hay un dibujito que está muy bien, con su esta envolvente, pero bueno, yo aquí he señalado como referencia que todo esto está sacado de lo que es el propio proyecto de 1 de marzo del 75 de este hombre. José Luis, por favor, ahora. No, todavía era 7:15, hasta las 8. 7:15, no, yo no soy de... No voy a hacer tanto, tú, mi papá ya empezaba. No, Ya para empezar. hasta las 8 menos 10. No. Entonces, bueno, esos son un poco... Vamos a ver, plano. Aquí iré más rápido. Está un plano, pero el de Isaac Peral, que no es el de Isaac Peral, sino que nosotros, con aquello que os conté de que nos pasó, pues lógicamente primero dibujamos sobre el plano lo que era la base y no dibujamos las líneas eléctricas. Después sí que están dibujadas encima las líneas eléctricas y ya es una copia. Valiéndonos de él, pues aquí tengo ese plano de Linares y se puede observar pues, un poco lo que estamos diciendo, hacia dónde crece un poquillo la ciudad, ¿no? Y sobre todo es esta zona del ayuntamiento, como antes comentaba, la zona del ayuntamiento, la zona de aquí de detrás del ayuntamiento y sobre todo estas calles, Bailén, Hernán Cortés, Tetuán, que no lo voy a sacar, pero es espectacular cómo la sitúan algunos de los conocedores del sitio, ¿no? Describen aquello como un fangar auténtico. De hecho, todavía por allí estaba el famoso lugarillo, y en esta zona del lugarillo es donde se hace una reparcelación muy importante, y ahí tengo yo una de las cuestiones estas, mi eterna manía de ver las sombras además de las luces. Tengo mi eterna manía con lo que es los grandes informes de los grandes que conocemos en Linares, ¿no? Naranjo de la Garza habla de lo mal que viven, de no sé qué, de tal y cual, y resulta que un día, viendo, porque esto también lo miramos, que eran los mayores propietarios en cada uno de los años, pues nos encontramos con que él tenía 8 casillas allí. Filantropía o negocio. Quiero decir, y como eso prácticamente todo, porque Corral y Mairá, yo tengo algunas cosas subrayadas que dice, el minero debe elegir para vivienda. Mire usted, el minero que va a elegir para vivienda. Entonces toda una parte que dice que a él tienen que hacer, porque él sí está muy bonito. Los empresarios tendrán que poner esto, la administración tendrá que poner esto, y el obrero tiene también que poner de su parte, y tendrá que comer estupendamente. Bueno, yo creo que todas estas cosas no está de más, por lo menos analizarlas, luego ya después cada uno que piense lo que quiera al respecto. Entonces este plano, hombre, es importante. Por ejemplo, aquí es una cosa, un detalle curioso. Si tenemos aquí Santa Margarita, todo esto no está hecho. Esta sería la calle Argüelles, y esto no está hecho porque si se ve en fotografías antiguas se ve que todo lo que es el Olimpia y sobre todo las casas de Berenguer, que eran todo lo que circundaba hasta lo que es la calle Argüelles, esas fueron posteriores. Luego fueron de las primeras, de 1953, de las primeras que sufrieron la gran especulación, a partir de lo que es el esquinazo del famoso hotel que decían que se iba a ir a construir y que luego sirvió de residencia pues para Sánchez José y otra familia. En fin, un plano que queda tal y como vemos, quiere decir que se va rellenando, pero pasa una cosa muy importante, y es que la previsión que este hombre ha hecho, lo ha hecho en un momento también en el que la población había un crecimiento muy grande, pero en estos momentos ya iba bajando. Bueno, pues cambian también las circunstancias. Y luego, de esto que estamos viendo, está toda la vida de fuera de la ciudad, fuera de la población del otro Linares, del Linares ilegal que decimos, donde allí se asentó también mucha gente, y que hay algunos datos que confirman que luego después se fueron lo que se hicieron barriadas. Independientemente de toda la parte que habla mucha gente de que si montaban muchas zonas, chabolas y tal, pero que nunca salen suficientemente cuantificadas. En estudios reales no sale proporcionalmente demasiado. Bien,
Este que ha apartado ya. Bueno, simplemente aquí queda como referencia también el plano de 1911, incluso con lo que son las actividades. Ya se ve que ahí se van haciendo la ciudad, esta zona, el hospital este y la residencia sanitaria después ejercen la misma función que ejercían los conventos en el pasado. Son focos de atracción, al final van creando ciudad. Y en cambio tenemos la Constancia, todo lo que es la zona de la fundición, tenemos la estación de Madrid, que como digo es una barrera que de pronto se interpone antes de la de los Eliazos. También en Linares se lleva también hasta aquí la segunda estación y la tercera de Almería en esta zona. Estudiar esto es estudiar muchas cosas. Hablar de transformación de la ciudad, así por lo buena, es una cosa muy, muy compleja. Tenemos unas ciertas líneas, pero no sé, los propios protocolos notariales, pues, no sé, yo pondré como ejemplo el que hacia toda esta zona del ejido, porque eso también tiene su importancia, el ejido de la población está ahí. Entonces, el ejido, como decíamos, el ejido está ahí. Entonces, en ese ejido, el ayuntamiento cede los terrenos de lo de la estación de Madrid. Aquello costó sangre, sudor y lágrimas, porque los propietarios lucharon mucho porque aquello no pasara, porque le afectaba a las propiedades suyas hacia la zona de las minas. Esto se convirtió un poco, claro, en borde de ciudad. Si van viendo ese danero tan perfecto que se pensaba, pues no lo tanto. No digamos, por ejemplo, cómo se va configurando el barrio de Cantarrana, que es el primero que se integra en lo que es el tema de la ciudad, ¿no? En fin, hay ahí toda una historia, pero eso ya es cuestión humana. Bien, yo lo que pretendía con esto es simplemente, aquí hay otro de 1833, pero en fin, este solo tiene la curiosidad de los nombres, porque al ser la época de la República, estamos desde la avenida de Carlos Marx hasta el paseo de Linarejo a la avenida de Carlos Marx. Entonces, pues son planos curiosos, todos estos últimos hechos por Juan Maeso, y ya está. Quería apuntar un tema, pero además me viene muy bien que me haya pasado 100 pueblos, y era que, pero sí, ya quiero llamar la atención un poco sobre, porque vamos utilizando de una forma incorrecta, creo yo, y yo soy uno que medio lo ha utilizado, pero por lo menos yo lo detesté así al principio, lo del tema del plano de ensanche. En muchas poblaciones de España sí se consiguió que hubiera un plano de ensanche que seguía las prescripciones que marcaba la ley. Eso traía una serie de beneficios para el ayuntamiento. En Linares, aunque exista el plano, un plan o proyecto de ensanche, que era lo que había en lo otro, siguiendo lo que era la cuestión legislativa, implicaba el plano, implicaba a 1-2000, tal y como estaba ese, implicaba una memoria y implicaba un plan de financiero, económico-financiero, quiero decir, porque había un dinero que se supone que estaba destinado a pagar las expropiaciones. Claro, cuando iba generando una serie de nuevas zonas, esas zonas suponían que se empezó a regular lo que luego se ha llamado derecho urbanístico, y lógicamente tenía que haber una cesión de terreno y una contraprestación en ese sentido. Entonces, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es decir, ese plano de ensanche, sin llegar a tener ese peso, en cambio sí fue muy, muy utilizado en Linares. En un congreso cuando por primera vez hace un congreso en España que lleve la palabra urbanismo, que por cierto es del año 26-27, del arquitecto de Le Corbusier, de la escuela de Le Corbusier. Cuando se hace en España un congreso sobre un tema el primer congreso de urbanismo, resulta que hacen una encuesta y dice Terán, y Linares era uno de los 15 sitios que tenía plano. Claro, planos sí tenía. Lo que no tenía era el proyecto completo. Y
yo creo que con esto queda suficientemente claro. En un escrito de 1887 que hace el gobierno civil de la provincia, el gobernador civil le dice al alcalde de Linares: mire usted, tenemos aquí un informe del arquitecto provincial. Y entre otras cosas, el arquitecto provincial nos dice, no era ya a esta fecha, según he leído en el libro de Lorenzo, Porrúa muere en 1880, luego es otro arquitecto, y dice, los documentos de que consta el proyecto de Sánchez que se remite, y utiliza la palabra proyecto de Sánchez porque los otros sí que hicieron un expediente mandándolo a las instituciones poniendo proyectos, aunque no cumplieran. Dice, han sido y son bastantes para atender a la policía urbana de aquella ciudad, tal y como se conocía entonces. Concepto de urbanismo como tal, ya digo, es de los años 20. Anteriormente, incluso el proyecto de Cerdá se llama urbanización, no se utiliza un proyecto general de urbanización, no se utiliza todavía esa palabra. Dice, han sido y son bastantes para atender a la policía urbana de aquella ciudad. Ese y no otro fue el propósito de Pares, que parece animó a la Corporación Municipal en 1874 al encargar tan delicado proyecto al inteligente arquitecto don Jorge Porrúa, según se desprende de las consideraciones que hace tratado, pero son incompletos para pretender gozar de los beneficios que la ley concede como estímulo al ensanche a toda población. Vamos a ver, esta es la historia de siempre, quiero decir, luego después, cuando Yangua llega a ser concejal, lo primero que plantea es esta misma historia. Ustedes que lo que hicieron fue un planillo, ¿no? Con todo lo bonito que pueda ser, pero ustedes hicieron un planillo para que el maestro de obra fuera allí. Hombre, y hay una cosa muy curiosa. Si realmente nadie se levantó en armas, les deviene. Hay que pensar que, hombre, en todas estas cosas, lo ayer con Rocío, el papel de los propietarios a partir de lo que es el siglo XIX, con una nueva ley de inclinatos, con una cuestión de este tipo, hace que varíe la situación. No es tan sencillo como decir, vamos a describir esto, mira por dónde iba Linares, mira por dónde no iba. Así que al final lo que queremos es entenderlo y comprenderlo y por dónde pasaba. A nadie se nos ocurre ponernos ahora a estudiar el urbanismo contemporáneo, porque sería difícil, sería muy difícil de entender. El urbanismo contemporáneo lo que te pone primero el plan es una cosa, lo que desarrolla el plan suele ser otra, y luego los agentes que intervienen en los procesos de transformación o de producción del espacio urbano, pues arrean pero bastante, y a la prueba hay que rendirse. Bueno, voy a ir terminando, vamos a ver cómo lo voy haciendo, porque yo quería dejar aquí solamente unas cuantas ideas finales, porque me pasa. Sí, bueno. Esto viene lo que vengo en esto a constatar, esto lo saqué yo en una publicación de aquí de la provincia, que era una enciclopedia que salió sobre la provincia de Jaén en el año 2000, y precisamente yo aquí mezclo algo, no mucho, el concepto plano con el... Trato de dejarlo claro, plano del ensanche de Linares, insisto, pero luego aquí se me desliza un proyecto que tendré que borrar, quiero decir, y para eso estamos, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo quiero plantear en la recapitulación final. Le he dicho a Rocío que si las circunstancias no lo impiden, para lo que es el propio Congreso presentaría una comunicación sobre el tema de los planos de Linares, porque el asunto es de mucho más calado, ¿no? Cuando se empiezan a hacer en España a pedir planos en 1846, aquí se ofrecen gente de prestigio. Se ofrece un brigadier que se llamaba Herrera, y aquí se dice que no, que es muy caro, pero bueno, que no había fondo, ¿no? Ese hombre lo acaba haciendo muchos planos en muchas ciudades españolas. En Sevilla de luego tiene uno, que es muy chulo. Y esto pasa luego en el año 60 y tantos, cuando es Joaquín Pérez de Roz, un ingeniero geógrafo, el que también presenta una proposición para levantar el plano. Además el hombre la presenta poco menos que diciéndole, mire usted, que yo soy técnico, pero que yo voy a hacer lo que ustedes digan, que ustedes me marcan y yo por ahí
Este hombre tiene un plano muy interesante en la zona de en Almería capital, creo que en Málaga, en muchas poblaciones. Nosotros siempre tuvimos la mala suerte de que aquí había un Serapio Aravaca primero y un Emilio Rodríguez Gardín después y Rufino Bello, que dijeron tener titulación suficiente, un mal endémico en el pueblo, y resulta que no la tenían. Entonces tanto uno como otro hicieron que el plano geométrico primero y el plano del ensanche después, de alineaciones después y de ensanche, pues acabaran como acabaron. Pero en fin, bueno, todo un poco ahora se puede hacer con el paso de los años de la historia. En cualquier caso, yo sí voy a intentar, ya un poco por prurito personal, enterarme más de cómo va el tema. Bien, recapitulando muy deprisa, el título de la charla permite que ustedes piensen lo que quieran de mí. O sea, quiero decir, eso iba a pasar en todo caso, pero quiero decir, cuando se pone un título, yo lo hice un poco como osadía premeditada, porque precisamente lo que trato es de demostrar que hay terreno para todo el mundo. O sea, que las materias que hay, y no digamos el urbanismo. El urbanismo es de una complejidad que asusta. El urbanismo solamente lo que es el servicio urbano, y esto que hemos entrado un poquillo, que es dentro de la morfología, aquí hay un trocito que es el trazado del plano, porque la morfología urbana de una ciudad está compuesta por el trazado del plano, por las edificaciones y por los usos del suelo. Si eso no hay persona que pueda con eso. Eso yo creo que la ChatGPT es la que puede ayudar. Y bueno, entonces ese título pretendía más incentivar hacia el tema de que se vayan desarrollando una serie de cuestiones que pueden ayudar a que esto en ese sentido mejore y que la gente se anime un poco a investigar. Creo que es importante el hecho de la reivindicación sobre la valorización del tema de los planos, y que no estaría de más que a nivel municipal hubiera una cierta preocupación de que dentro de la sección del ayuntamiento de archivo se pudieran algunos incluso restaurar. Yo recuerdo que cuando el plano de Sánchez que nosotros calcamos encima, pues ese plano de Sánchez, no sé si estaba a trozos, es que no lo recuerdo ni siquiera muy bien, pero pues claro, son unos poquillos años, pero era espectacular. O sea, nosotros lo que tuvimos que hacer es primero recomponerlo, hacerlo tal y luego lo entregamos. Eso sería una buena idea, y es que a través de un sitio como ha sido las oficinas técnicas y tal, pues hay un cierto desbarajuste a nivel de la planimetría del 19 es difícil, y bueno, de todas maneras, aunque Lorenzo adelantó algunas cosas en su libro, yo creo que no estaría de más que eso tuviera su propia entidad. Luego hay otra cuestión que también quiero resaltar, y un poco la necesidad de volver a la vista atrás a los que nos precedieron en temas de investigación histórica, porque solemos olvidar, y yo me incluyo, que hay cosas que igual han trabajado otros y que dan muchas claves que nosotros igual estamos volviendo a buscar. Entonces, bueno, yo además por edad ya me toca un poco eso, ¿no? En necesidad. Yo pondré un ejemplo de esto que estoy diciendo y de profesionalidad. Es una persona de aquí de Linares, la profesora Muñoz Dueñas, y en un artículo en el homenaje a Nadal que se celebró en Almería en octubre del 98, titulado Los orígenes de la industrialización jiennense, Linares y la minería, ella había ido al Archivo Histórico Provincial a ver los determinados legajos de los protocolos notariales de un notario de aquí, don José María Madueña, uno de todos estos que han pasado por aquí, ¿no? Y ella decía, una vez que lo había visto, en consecuencia, a la vista del giro trascendental que experimenta la minería, habría que retrotraer a 1843, el inicio de la etapa del cambio, que se fechó, que la fechó ella misma, en 1979 la fechó en otro año diferente.
Y el historiador lo que tiene de alguna forma es que seguir buscando datos que no son cuantitativos, y lo que debe de hacer es, en ese caso, pues matizar o variar cuestiones que igual no han hecho el acierto que debieran. Por último, para terminar, les voy a hacer una invitación. Esto entra dentro ya del mundo. En la primera charla de este congreso, Andrés Sánchez Picó y Víctor Luque nos mostraron una investigación que en un ámbito mucho más modesto yo había comenzado tras la jubilación. O sea, yo me jubilé en el 2020 y ante las constantes señales de alarma de afamados geriatras que aconsejaban fervientemente mantener la mente en una cierta actividad y sabiendo la premisa de que a esta edad hay que vivir con más proyectos que recuerdos. Esto es muy de, no sé, de revista o de 65 y más, o de una página de esas. Yo soy, y yo que soy mucho de eso, como han visto, de proyectos, de planes, de memorias, de patrimonio. Yo me denomino un gestor para tiempos de crisis. Me propuse desarrollar un proyecto basado en recuerdos. Como tengo un síndrome de Diógenes como mucha gente, pues esto no hay que preocuparse. Había reunido la documentación de todos mis familiares allí en mi casa, tengo la fotografía, los detalles, y pensando lógicamente en mi hijo, pues son 8 líneas familiares, contando la de la cónyuge, de manera que, hombre, meterte en 8 líneas familiares desde el punto de vista genealógico tiene su rato. Eso me estaba asegurando un entrenamiento de no menos de 20 años. Las fechas que voy considerando, nacimientos, bodas, trabajos, defunciones, me permiten construir una línea de tiempo en el que los ámbitos territoriales de cada uno se van cruzando. Y como muestra tengo un botón, no es la línea de tiempo, sino que es realmente pues, una esta muy sencilla que he hecho de mi propio árbol genealógico, el de Moreno Rivilla. Y lo hago fundamentalmente por una cuestión, porque yo estoy aquí en la base, ¿no? En la base, y en mi casa, mi padre es la primera persona que hay de Linares. O sea, nosotros, de abajo arriba, pues aquí sí podemos decirlo, aunque uno está nacido en la clínica del Triviño, cosas que también tienen que ver en Jaén, ¿no? No tiene... Pero, yo iba a decir, mi padre era de Valle y mi madre de Guarromán, por el estilo. Mi padre era de aquí de Linares, mi madre era de Bailén, y mi abuelo, pues, de Baeza, de Huerca Lovera, que fue donde vinieron los dos, de Bailén y de Bailén. Pero si nos vamos ya a lo que son los bisabuelos, pues los dos ya son de Baeza, los dos ya son de Huerca Lovera, Marmolejo, Bailén, La Solana, Ciudad Real y Bailén. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos ya más enterrados que vivos, ¿no? Quiero decir que vamos esto, que la familia, hombre, tenemos una vinculación lógica, pero que nos pasa un poco lo que a todos, somos de cualquier sitio. A esa extraña actividad la invito, pero si las circunstancias lo permiten, no lo olvidaré del todo, o sí, quién sabe, ya no lo sé, esa biografía del paisaje linarense que está por construir. Un poco la idea que hoy traía también era esa, ¿no? Aquí no está por hacer porque el paisaje es una cosa muy compleja. Ojalá un día estemos en una línea de aproximación conjunta al paisaje urbano de Linares. Entre tanto, les dejaré una muestra de mi colección particular fotográfica que explica en sí misma y por su significado por qué acepté compartir ante ustedes todas estas reflexiones. El chiquillo, el nene, el Chavea, que se ve en la foto, este pequeñito, de 7 años de edad que aparece en la foto junto a su tío bienvenido, había nacido el 4 de marzo del 22 en la calle Carolina, 19 de esta ciudad. Sus padres eran oriundos de Baeza y Huerca Lovera. Primero, hacia 1887, vino ella con el resto de su familia, y después, entre 1905 y 1910, en solitario vino él. Habían llegado a Linares por razones obvias que no hace falta explicar. Con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla del 29, en el Paseo de Linarejo se hizo un alarde conmemorativo, incluida esa fuente efímera que se observa, y dicha instantánea se convierte en una aportación que yo hago, concreta, para seguir estudiando ese paisaje urbano de Linares.
Ese niño, que incluyo en el top 10 de los grandes personajes de Linares, por lo menos para mí, con total seguridad, naturalmente a mi padre. A su memoria dedicó esta charla. Muchas gracias, presidente. Gracias.